Estimados alumnos, sean bienvenidos una vez más a este fascinante estudio en esta materia que es Formación y Desarrollo Espiritual 7, Daniel. Es la historia de este libro maravilloso y los invito a disfrutar. Tomen su Biblia y empecemos la aventura de estudiar este libro. Vamos a ver el contexto histórico sobre el cual se movió Daniel el profeta. Tenemos algunas fechas allí y una de ellas es lo que duró el reino de Babilonia. Acuérdense que fueron momentos histórica y sociopolíticamente enormes que movieron a grandes imperios, y uno de los más grandes, el más esplendoroso en aquel momento, fue Babilonia. Babilonia fue un reino que estuvo marcando la nota tónica entre los años 605 al año 538 a.C. Posteriormente, el reino se fue cada vez desmoronando política y militarmente y cae en manos de otro reino que surgiría, que sería el gobierno, la potencia mundial llamada Medo-Persia. Los medo-persas en el año 538 toman Babilonia, ¿no? Y ese reinado se prolonga hasta el año 332 a.C. Hemos de recordar, por favor, que las fechas antes de Cristo van retrocediendo en forma descendente. Fue una época en donde Israel cayó en exilio. Fue literalmente arrancado de su país de origen, que era Israel, rumbo, en este caso, a Babilonia. Fueron más o menos 1.355 kilómetros que tuvieron que caminar para poder llegar allí, al lugar a donde habían sido trasladados en cautiverio. Daniel, por su parte, vivió entre el año 623 y el año 535 a.C., lo cual indica que él vivió durante la vigencia de estos dos imperios mundiales. El surgimiento de uno de ellos y la decadencia y el surgimiento del otro imperio, que en este caso sería el Medo-Persa. Bueno, del autor podemos decir muchas cosas. Daniel fue escrito por él mismo, lleva su mismo nombre, eso lo dice la tradición judía, eso lo dicen los libros que hacen comentarios, Flavio Josefo y otros más, que identifican a Daniel como el autor de ese libro, quien fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Hemos de recordar que es muy posible que Daniel haya sido parte de la corte real, es decir, por sus venas corría sangre real. Es muy posible que él hubiera podido tener un cargo político elevado, porque había sido preparado para eso. Era la flor innata de la juventud, en este caso hebrea, y que estaba llamado a ocupar alguna responsabilidad. Este era ese Daniel, y que lógicamente es llevado cautivo cuando conquistan Jerusalén en el año 605 a.C., y acuérdense que las políticas de los gobiernos que en este caso subyugaban a otro era llevarse a los más jóvenes, es interesante, a los más jóvenes y a los más prometedores de ese país para que puedan sufrir un proceso paulatino de lavamiento de cerebro, que era lo que iba a permitir que ellos acepten y adopten las políticas del país conquistador. Bueno, lógicamente que sus captores ignoraban que él también había sido llamado por Dios para servir como profeta en la corte babilónica y fue contemporáneo de los profetas Jeremías y Ezequiel. Es decir, mientras Jeremías y Ezequiel estuvieron en otras partes geográficamente, cumplieron el mismo ejercicio profético. Este libro fue escrito en el siglo VI a.C. Historiadores, vuelvo a repetir, como Flavio Josefo y las tradiciones judías enmarcan a este libro en esta época, siglo VI a.C., en donde se escribe este libro. ¿Qué características tiene el libro de Daniel? El libro de Daniel es un libro muy parecido, no es igual al Apocalipsis porque está lleno de símbolos. Es uno de esos libros proféticos que es necesario
ir descubriendo qué hay detrás de las figuras. Entonces, su estructura es la siguiente. De los capítulos 1 al 6, usted va a encontrar que la lectura es fácil, porque es la parte histórica, se narran hechos históricos. En cambio, desde el capítulo 7 al capítulo 12, usted se encuentra con la parte profética. Y la parte profética es aquella en donde, digamos, se necesita el auxilio de otros materiales que te ayuden a identificar figuras, monstruos, términos, numerología, que quizás para el lector lego de repente no tiene mucho significado o se pierde en la interpretación. ¿Qué idiomas se usaron? Entre los capítulos 1 al capítulo 2, 4, la primera parte, se usa el hebreo como idioma de escritura. Luego se usa el arameo, que es una lengua prima hermana del hebreo, que también era muy usada por el pueblo. Entre el capítulo 2, el versículo 4, la segunda parte, hasta el capítulo 7, el verso 28. Finalmente, retoma nuevamente el idioma hebreo desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 13, que es con lo que termina el libro. Entonces podemos encontrar que allí habían dos idiomas con los cuales se escribió este libro. Siendo que vamos a hablar de un libro profético, sería bueno que podamos identificar los tipos de profecías que hay. No es una sola. Y en estos tipos de profecía encontramos las siguientes. En primer lugar, la profecía clásica. La profecía clásica es una profecía normalmente de tipo literal y su cumplimiento va a ser condicional. Está sujeto a una serie de condiciones que coloca Dios para su cumplimiento. Por ejemplo, una de esos modelos, esos tipos de profecía clásica es la de Noé, cuando comunica que en este caso la tierra iba a ser llena de agua a través de un diluvio. Y la condición era que Noé, en primer lugar, creyera lo que estaba hablando, y ese cumplimiento se iba a dar en el momento preciso. Lo mismo tenemos con Jonás. Jonás, en este caso, de manera inversamente a lo que explicábamos con Noé, él comunicó que la ciudad de Nínive iba a ser destruida. Pero si había arrepentimiento, la profecía iba a cambiar sus características, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. Entonces tenemos a Abraham, Isaías, son profetas que nos ayudan a identificar el tipo de profecía clásica que estamos nosotros explicando. Tenemos ahora la profecía apocalíptica. En este tipo de profecía, el profeta recibe visiones de Dios que preanuncian el desarrollo histórico. Son profecías de largo alcance en la historia humana, en un contexto especial que es la lucha entre el bien y el mal hasta el tiempo del fin. Estas, generalmente, las profecías apocalípticas, de las cuales encontramos varias en el libro de Daniel, pero también en el Apocalipsis, son de largo alcance histórico, a diferencia de las primeras. Una de esas características que queremos remarcar y que haría bien usted en tomar nota en esta sesión. ¿Cuál es el propósito del libro? El libro de Daniel tiene dos grandes propósitos. El primero, presentar la historia de la humanidad desde la perspectiva divina. Es decir, el mundo no está abandonado a su suerte. El mundo está dirigido, regido por la mano de Dios. E históricamente, la humanidad tiene un inicio y un final. Parte de esa historia de la humanidad es la que toma Daniel a través de las profecías que vamos a ver. En segundo lugar, ayudar al pueblo de Dios en su preparación para poder enfrentar la crisis final. Porque siendo que tiene un inicio, va a tener un final, ese final es dramático. Y la idea es de que el pueblo de Dios pueda estar preparado. No solamente hablamos del pueblo de Dios de los días de Daniel, hablamos del pueblo de Dios de los últimos días o el momento que a ti y a mí nos toca vivir. La estructura que tiene el libro
de Daniel es una estructura concéntrica que va desde los primeros capítulos y va a irse ensanchando, creciendo en la explicación hasta los últimos capítulos. Entonces veremos que los primeros capítulos 1, 2, configurados por el círculo más pequeño, van siendo explicados de manera concéntrica. Es la forma como Daniel, influenciado por el estilo hebreo de escritura, presenta en su libro. Bueno, en lo que respecta a principios de interpretación, en las profecías de Daniel todo queda aclarado. Las explicaciones que él recibe del ángel quedan totalmente aclaradas, aunque, vamos a verlo, Daniel no entienda plenamente lo que se le está diciendo. Pero la idea allí es de que todo quede aclarado. Vamos a poner algunos ejemplos breves a lo largo de todo el libro del principio de visión e interpretación. En el capítulo 2, los versos 31 al 35, se presenta la profecía y su explicación aparece en el capítulo 2, los versos 36 al 45. Agradecería que mientras usted está visionando esta presentación, usted pueda tener a la mano su Biblia en este momento y poder revisar lo que le estamos diciendo. Luego, en el capítulo 7, los versos 2 al 14, aparece la profecía y en los versos 16 al 27 su explicación, su interpretación. Lo mismo ocurre en el capítulo 8, los versos 2 al 14, y que tiene su explicación entre los capítulos 8 y 9, los versos 15 y 26 y 23 y 27 al 27 respectivamente. Finalmente, la visión que aparece en el capítulo 11, los versos 33 al 35 y su interpretación o explicación en el capítulo 12, versículos 5 al 12. Quede claro que a pesar de que él recibió la interpretación, muchas de esas cosas no las llegó a entender Daniel, solamente las transcribe. Algunas veces el ángel le dio explicaciones, pero en algunos casos él no logró entender bien lo que la interpretación decía. Finalmente, en esta parte introductoria, queremos hablar de algunas enseñanzas del libro. El libro muestra en forma objetiva que de Dios son la sabiduría, el poder y el dominio. Él es el que tiene esas prerrogativas por ser un Dios omnisapente, omnipresente y omnisciente. Él es el dueño de todo, dueño y creador de cuanto hay, dueño y creador del tiempo. El tiempo no lo sujeta a él, el tiempo se sujeta a él porque él es el creador del tiempo, por lo tanto conoce el porvenir. El pasado, el presente y el futuro le pertenecen a él porque es el dueño de todo. Para él, un año o un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Otro aspecto importante es que revela que Dios es el que muestra, el que da, el que descorre el velo de los misterios y el que tiene en sus manos el desarrollo de la historia de la humanidad. Quizá no haya aparecido el nombre de Hitler, quizá no aparezca el nombre de Carlomagno, quizá no aparezca en las profecías el nombre de Alejandro el Grande, pero su historial, las cosas que hicieron, están transcritas en la profecía en lenguaje profético, hasta el tiempo del fin. En tercer lugar, muestra el enconado conflicto que hay entre el bien y el mal. Un conflicto que afecta a todos. En otras palabras, tú no puedes escapar y decir, yo no soy parte de ese conflicto. ¿Por qué? Porque también sufres, te enfermas, puedes morir, hay desgracias, hay bendiciones, hay derrotas, hay triunfos, y todo eso es parte del acontecer del conflicto entre el bien y el mal, del cual tú y yo somos parte. Presenta cómo de acuerdo al plan de Dios hay un plan de salvación. Dios no es como un relojero que de repente echó a andar el reloj y lo dejó que camine allí y que camine solo. No, Él está al tanto de las cosas que ocurren en este planeta, al tanto de los eventos históricos, sociopolíticos, económicos. Por lo tanto, hay un plan final.
Y en ese plan de salvación, Dios ha hecho y está haciendo todo lo posible por rescatar a su pueblo. La verdad de Dios finalmente prevalecerá y los que la lleguen a abrazar serán hijos de Dios. Otro aspecto importante es que Dios tiene un tierno y solícito cuidado por sus hijos fieles y Él anhela salvar a aquellos que no lo conocen. Es un padre y generalmente todo padre tiene ese instinto de poder proteger a su prole, de cuidar al hijo. Por más alejado que esté, por más torcida que esté su vida, generalmente Dios vela por cada ser humano. El otro aspecto es que se revela el amor y la misericordia de un Dios amante, tierno y bondadoso. Yo sé que al decir estas cosas está generando muchas preguntas en usted, porque a veces son incompatibles con las cosas que vemos en este planeta Tierra. Me gustaría que esas preguntas puedan llegar a través del interno que tenemos en Patmos y que puedan ser conversadas a través, en este caso, de las diferentes formas que vamos a tener para crear un foro o algunas otras maneras de dialogar